Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del evento por el privilegio de estar aquí con ustedes compartiendo esta muy interesante discusión. Realmente para mí es una gran alegría cada vez que tengo la oportunidad de venir a México, pues las 3 últimas veces que he podido venir. Muchas gracias por esta oportunidad y que podamos acercarnos más entre distintos países. Yo tengo, mi nombre es Alex Barreto, mi seña, en lengua de señas, es así. Pero a veces acostumbro a llamarme como el monstruo de 3 cabezas. ¿Cómo es la señal del monstruo? Sí. Yo utilizo una señal parecida, algo así. Porque, digamos, tengo 3 grandes intereses que me hacen tener como una personalidad bipolar, ¿no? Estoy enormemente interesado por la lingüística de la lengua de señas. Esa es mi cabeza, una de mis cabezas. Mi otra cabeza, la derecha, es un enorme interés por la cultura. Y la cabeza central es la que integra esas 2 cosas, que es el enorme interés que tengo por la traducción. Entonces es lengua, cultura y traducción. Hoy no voy a hablar de traducción, sino hablaré específicamente de esa preocupación que tengo por la lengua de señas, las lenguas de señas y la cultura. Y esto lo traigo a partir de esta noción, que es un discurso colombiano. No sé si es igual en todos los países de Latinoamérica, pero en Colombia tenemos algo que se llama etnoeducación. No sé cómo será la señal de eso. Podríamos decir como educación de grupos étnicos o etnoeducación para grupos étnicos. Y eso se estudia, es un programa de bachelor. Como es posible que aquí se nos acabe el tiempo, entonces, bueno, están mis datos, cualquier cosa al final también la repito, si me desean contratar o quieren que le envíe la información, se las pongo. Como es, pues esto empezó con las conclusiones, ¿sí? Un reto que uno tiene al hablar al final es que la gente empieza a ir, entonces uno pues aprovecha primero digo la conclusión, cosa de que si alguien tiene afán, está muy cansado, se puede ir, pues queda como la idea central de lo que quiero comentarles, ¿sí? Entonces son 2 cosas nomás lo que quiero hoy reflexionar y que empecemos a discutir. Primero, existen diversas formas de inclusión. Evitemos los peligros de la inclusión y aprovechemos las oportunidades de la inclusión. Hay algo que se llama la inclusión, que realmente es una ficción. Como antropólogo, lingüista, más como antropólogo, llamamos ficción a las cosas que son construidas socialmente, no necesariamente son falsas. La ficción no necesariamente es falsa, sino que es construida, ¿sí? Es elaborada por seres humanos. Entonces hay algo que pues yo en algunos escritos estoy trabajando como la ficción de los modos de vida social. Es porque tenemos muchas ficciones y acostumbramos a ponerle nombres. Y el problema es que a veces creemos que las ficciones son cosas esenciales, y eso es un gran error. Entonces, pues no voy a hablar de todas, me refiero a que la inclusión, eso que llamamos inclusión, es una ficción. Es decir, es una palabra que en la vida real tiene muchas formas, ¿sí? Eso es como, para ponerles un ejemplo sencillo, es como hablar del amor. Amor es una palabra, pero ¿qué es amor? Amor es una palabra, es algo que está totalmente vacío. Sí, o sea, es una ficción, porque en últimas existen múltiples formas de amor y o sea,
podemos hacer una categoría de amor romántico, amor, bueno, las categorías griegas, ¿no? Eros, el amor, que era el amor de Dios y el amor de padres, pero eso son ficciones. En últimas, hay formas de vida que nos dan a entender eso, ese concepto escapadizo que acostumbramos en las culturas a llamar amor. ¿Sí? Es como para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces tu amor no es mi amor, ¿sí? Yo amo a mi hijo. Ah, sí, yo también amo a mi hijo. Oh, un momento. Mi amor es tu amor, o sea, no. Tu amor y mi amor, no podemos compararlas. Todo así puede, o sea, en ese sentido podemos utilizar todas las definiciones como ficciones. Dolor. Ah, es que me duele de cosa. Uy, sí, a mí también me duele. Una cosa es tu dolor, otra cosa es mi dolor. Es inefable. No puedo experimentar tu dolor porque no soy tú. ¿Sí? Bueno, eso como para decir esto. Primera conclusión. Olvidemos de que existe una inclusión en abstracto. No existe una inclusión en abstracto. Y tristemente veo que muchos autores en Latinoamérica, también extranjeros, europeos y países nórdicos, elaboran conceptos de inclusión abstractos como si fueran monolíticos. Y empezamos a creernos una inclusión como si fuera una generalidad en el mundo, y no es así. Segunda conclusión. Quizás por ese andar de la inclusión y todo este proceso de la educación de personas sordas, que es un poco más, algo más específico de la inclusión, existe un enorme descuido por la evolución y el surgimiento, ¿sí?, de educaciones y epistemologías propias de las personas sordas. Es decir, las personas sordas están haciendo algo muy interesante en todos los países, en todas las regiones, y a veces eso se está dejando de lado, se está asimilando, utilizando esta categoría, aculturizando, y no estamos viendo realmente qué es lo que los sordos están haciendo. Esto es una generalización también. Yo lo que quiero es aterrizarlo a un concepto muy específico, a un análisis muy específico de dos categorías en lingüística antropológica, que se llaman metáfora gramatical e integración léxica. Esa va a ser la parte pesada de la conversación. Pero ¿por qué quiero integrar estas dos cosas? Porque también siento que muchas veces en estos temas, especialmente en Latinoamérica, donde yo he podido estar, he podido ver, lo que he podido leer, no acostumbramos a ir a lo profundo de las cosas. Nos quedamos en las discusiones y podríamos estar repitiendo las mismas discusiones en todos los eventos y no podríamos estar avanzando. Yo, en este caso, partiendo de mi investigación doctoral, quiero pues decir, bueno, centrémonos en este concepto específico, teórico, y pongámoslo en diálogo. Creo que es una manera en que podamos renovar las discusiones. Entonces, para iniciar, voy a definir de todo lo que es la inclusión, que es algo muy amplio. Vamos a hablar de la inclusión educativa, y dentro de la educación educativa yo voy a referir específicamente al problema lingüístico de la traducción de conocimientos al mundo, o sea, el problema lingüístico en la inclusión. Esto es un esquema teórico, viene de la semiosis de Peirce. En últimas, todas las formas en que accedemos al mundo lo hacemos a través de signos. Estos son signos de Adico. Es decir, están las cosas del mundo, los objetos, están los signos, que sirven para representar las cosas, pueden ser las palabras, los sonidos, pero puede ser algo más, otros elementos, y están los sentidos, los significados de esos signos, lo que llamaba Peirce el interpretante. Esto es sumamente complicado, porque si estamos hablando de la universidad y estamos hablando de que personas sordas ingresan a la universidad, el problema es cómo el mundo de los sordos, está accediendo a otro mundo, que es el mundo de la academia, el mundo del conocimiento especializado. Esto no lo podemos simplificar, es una gran diferencia de lo que hacen las personas sordas en sus vidas cotidianas, lo que ha pasado y por lo cual han surgido las lenguas de señas, con más que encuentro, un choque de mundos, ¿sí? Para decirlo en términos más sencillos, una persona sorda vive en su barrio, disfruta su vida y le dicen tienes que ir a estudiar a la universidad.
Y entra a la universidad y se encuentra que es un tema donde las palabras tienen mucha importancia, donde hay que aprender categorías, conceptos, hay que memorizar, hay que entregar tareas. Y eso es otro mundo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no es tan sencillo como vivir? ¿Y por qué hay que hacer esta lógica? Bueno, es una tradición. Aquí entonces voy a desglosar un poquito más. Y esto sería puntualmente desde mi investigación, por ejemplo. Yo lo estoy analizando con un grupo de sordos, una asociación que se llama Fundarvi, Fundación Árbol de Vida. Entonces es este mismo tema: cómo los sordos, como agentes, acceden a los objetos de referencia del mundo, ¿sí? Para tener ese acceso, ellos utilizan elementos lingüísticos, su lengua de señas, pero también utilizan elementos no lingüísticos. Digamos. Entonces, cuando yo estoy hablando de acceso, no me estoy refiriendo muy concretamente a que los sordos entren por la puerta de la universidad. Esto lo pueden hacer. Inclusive lo pueden hacer sin matricularse. Pueden entrar a la universidad. O sea, el tema del acceso físico es importante porque tienen que estar ahí. Pero es mucho más que eso, que la presencia física. Estar en la universidad no es solamente calentar el puesto, como decimos en Colombia, sino estar pero plenamente, entender, participar. Y ahí viene todo el tema que ustedes saben, pues, de interpretación, de proyecto de inclusión, todo esto que sabemos. Ahora, el tema aquí es si realmente la universidad, o sea, los otros están en la universidad o están en una universidad de ellos, o una universidad para ellos, o por ellos, ¿sí? La preposición que le queramos poner. ¿Cómo se están apropiando ellos de la universidad? ¿Sí? Esto es importante por una discusión que ya tiene cierta tradición en la literatura latinoamericana. Un punto característico de esto es lo que llama Carlos Sánchez la discapacidad del lenguaje. En resumidas cuentas, en sus artículos, en sus ensayos, Carlos Sánchez, un médico especializado en educación, ha dicho que las personas sordas tienen discapacidad de lenguaje. Y él lo dice basándose en la teoría del periodo crítico. Él dice: sí, hay investigaciones que dicen que los niños de su tierna infancia hasta los 7, 8, inclusive hasta los 12, 14 años, están en el momento en que su cerebro está flexible para adquirir nueva información. ¿Cuáles son las consecuencias de que los niños sordos no accedan a la lengua de señas en esta edad? Esto yo creo que ya lo han dicho en estos días, no voy a reiterar. Pero me parece a mí, y yo lo llamo un círculo, digamos, argumentativo, es porque si todos, ¿cuántos niños no acceden a su lengua natural en la tierna infancia? Perfectamente, hay investigaciones que dicen no el 96%, casi todos los sordos. Casi todos los sordos. Entonces, si casi todos los sordos no acceden en el periodo crítico del lenguaje, que es una teoría de Lehrenberg, ¿sí? Un biólogo lingüista, si la mayoría de los sordos no acceden en su periodo crítico y empiezan a tener estas deficiencias que habla Carlos Sánchez, esos niños crecen y se vuelven adultos. ¿Y cómo aprenden los demás niños, los que sí pueden? ¿Cómo aprenden? Pues aprenden de esos adultos que supuestamente tienen discapacidad de lenguaje. A mí me parece que esto es un argumento circular. Y lo que quiero decir aquí es que no estoy de acuerdo con todo el argumento. Yo creo que más que un tema biológico, de decir que todos los sordos tienen discapacidad de lenguaje, o sería decir que no pueden, ¿sí? Creo que es un problema de socialización. Pero, digamos, de la propuesta de Carlos Sánchez me parece a mí que hay un tema que es difícil de resolver. Carlos Sánchez, en sus ensayos, ustedes pueden buscarlo en internet, si estén interesados en leer sus artículos, él dice: necesitamos una escuela de sordos, solamente de sordos, que estén todo el día ahí, como se hacía hace tiempos antiguos, ¿sí? Entonces, sea una ciudad sorda, ¿no? Será ideal un país sordo, ¿sí? Con todo, hasta las mascotas sordas. Bueno, no dice eso, yo lo estoy agregando. Y esa es la utopía, porque las personas sordas que están aquí
Yo creo que en el fondo de ser un país donde todo el mundo fuera sordo, bueno, no todo el mundo fuera sordo, no algo así como que todo explotara y todo el mundo quedara con lesiones auditivas y saliendo de sangre por los oídos. No, sino un mundo en donde todos hablaran lengua de señas. Esa es la utopía. Haciendo un paréntesis, en la historia en Estados Unidos, esa utopía quisieron llevar a la realidad. Muchos sordos, eso estamos hablando de los años 30, bueno, la fecha no me acuerdo exactamente, pero está el proyecto de Lauren Clark City. Es literalmente una ciudad donde muchos sordos adinerados empezaron a comprar predios porque tenían un proyecto de hacer una ciudad solamente para sordos, en el cual todas las personas que viven ahí hicieron lengua de señas, pero fracasó. Entonces, esto tiene mucho que ver con la noción que hablamos de inclusión. ¿Por qué? Porque, para reducirlo, a mí me parece que este problema, digamos, es dicotómico. Eso se reduce a dos problemas. O los sordos se incluyen, o los sordos se aíslan y hacemos algo que sea solamente para sordos. Pareciera que ese es el problema, dicotómico. Entonces, esto se vuelve innombrable. Yo no sé si ustedes saben que en muchos países de Latinoamérica la palabra educación inclusiva es negativa. En Brasil, por ejemplo, uno dice educación inclusiva, muchos sordos dicen que sabe como el demonio, ¿sí? Porque se entiende educación inclusiva como atentar contra las posibilidades de la educación bilingüe y multicultural. Lo curioso es que tenemos formas en Colombia, por ejemplo, en el país donde yo estoy, la educación inclusiva tiene connotaciones muy positivas. La defiende la Federación de Sordos de Colombia, FENASCOL, la defiende el Instituto Nacional para Sordos. Brasil, FENEIS, Federación Nacional de Educación Sorda, algo así, ¿sí? Es el mismo FENASCOL igual, pero con otro nombre. Los líderes de FENEIS dicen, no, la educación inclusiva no es posible. ¿Sí? El INES, que es como el Instituto Bonanza, también tiene muchas recetas sobre la inclusión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos la apoyan y por qué otros no? Es precisamente por la propuesta que les tengo para esta charla. Es porque tenemos muchas formas de inclusión y hemos caído en una ficción, o sea, en una forma de ficción, de poner como ficción la inclusión sin tenerla en cuenta como algo muy particular de cada región y cada país. Así que yo les digo, no importa cómo lo llamemos, no importa que llamemos educación inclusiva, educación intercultural bilingüe, lo que yo considero es que es necesario rescatar las cosas importantes que debemos hacer, es decir, que las personas sordas accedan a la educación y puedan desarrollarse en términos integrales, ¿sí? La mayoría de las universidades ha optado por hacer lo que está haciendo la Universidad Politécnica en Querétaro, ¿sí? Los sordos tienen que acceder a la universidad. No podemos hacer la otra dicotomía utópica, una universidad para sordos. Yo creo que es muy difícil en nuestros países latinoamericanos hacer una universidad exclusivamente para sordos. La Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, en Florianópolis, tiene muchos sordos, pero de ahí a que se vuelvan totalmente sordos pasa mucho tiempo y será muy difícil que se haga. Entonces, este es el primer punto que quiero enfatizar. Obviamente, esto está alimentado de esta cuestión de cómo podemos llamar a las personas sordas. ¿Sí? Muchas veces esta idea de que los sordos tienen que ser un grupo diferenciado, aparte, que tengan sus propios colegios, sus propias publicaciones, su propia lengua, su propio territorio, viene de una noción que en antropología, en estudios sociales, se habla de las etnias. Entonces, esto no es ningún secreto que la noción de etnia tiene que ver con el aislamiento. De hecho, la definición de la UNESCO habla de pueblos en aislamiento voluntario. Creo que así es la descripción desde la Dirección de Asuntos Indígenas de la UNESCO. Y pues es esta noción de que en la selva hay nobles salvajes que no desean ser contactados
Entonces es como si todavía se pensara este punto de ustedes pueden acceder a la civilización, pueden quedarse allá y todavía no ser contactados. El asunto es que se extiende a todos los grupos. La noción de los sordos como un grupo aislado, con una lengua, una cultura, un territorio, se sostiene mucho en esta idea de la etnicidad. De hecho, hay un autor, que es Harlan Leigh, que sostiene lo que llama la etnicidad sorda. Es un libro que se llama La gente del ojo. La gente del ojo. The People of the Eye, ¿sí? O se podría decir como, la traducir como el pueblo del ojo. En ese libro, Harlan Leigh dice que es indiscutible contradecir que los sordos son una etnia, la propuesta de Harlan Leigh. Los sordos son una etnia y punto, así lo dice en ese libro. ¿Por qué? Tienen una lengua, todos los pueblos indígenas étnicos tienen una lengua, tienen un territorio, no igual que los indígenas, pero sí las asociaciones de sordos, los clubes, los lugares comunes se patrimonializan, se vuelven lugares que son valorados culturalmente por las personas sordas. Hay muchos estudios sobre eso. En Colombia, por ejemplo, la Asociación de Sordos de Bogotá quiere que la casa de la Asociación Nacional de la Asociación Bogotana de Sordos, la Secretaría de Cultura Distrital la vuelva un museo. Un ejemplo de patrimonialización. Está un elemento que es la cultura, que son usos, costumbres, todo esto que llamamos. No podemos negar que las personas sordas tienen formas distintas de vida. ¿Sí? Lo que podríamos llamar la cultura sorda. Que es más nebuloso, por eso lo pongo como con rayitas. Porque, ¿qué es cultura sorda? Hay muchas cosas que no están muy claras. Y hay un elemento aquí clave, que también señala Harlan Leigh, es que los sordos, como todos los pueblos indígenas y todos los pueblos étnicos, tienen un elemento de autoascripción. ¿Qué es la autoascripción? Que un grupo étnico dice que es étnico porque sí. Es decir, llega un antropólogo a un pueblo. ¿Ustedes son una etnia? Sí. ¿Quiénes? Ya hace la mano. Ah, bueno. Hay uno negro, uno blanco, uno como mestizo. Pero ¿cómo así? Ustedes no son de la misma raza. Bueno, hablando aquí, sí, reduciendo. No importa, somos una etnia. Pero ¿por qué él es blanco y ustedes dicen que es de la etnia? Nosotros decimos que él es de la etnia, punto. Ah, bueno. Nosotros en Colombia tenemos pueblos indígenas así. Un ejemplo son los Yanacona. Uno va donde los Yanacona y hay negros, o sea, gente de piel negra, a ellos les gusta que digan somos negros, ¿sí? Hay indígenas, mestizos, campesinos, todos. Y ellos se asignan a sí mismos el nombre de una etnia, los Yanacona. Y todavía siguen buscando formas, documentos que demuestren que sí son una etnia. Esto pasa así. Es decir, esta noción de lo étnico, inclusive en los mismos indígenas, no es clara. Porque la autoascripción hace que prácticamente cualquier cosa pueda ser indígena. Si ellos dicen que son indígenas, hay que creerles. Lo que se llama el perspectivismo en antropología. Pero hay algo sumamente problemático en la noción de etnia. Es que también se soporta sobre un elemento biológico, genético. Y en este sentido el libro de Harlan Leigh es sumamente polémico, porque ellos dicen también los sordos se soportan en un elemento genético. Pero bueno, yo no quiero solamente, no estoy haciendo de propaganda a Harlan Leigh. Lo que quiero decir es que esta noción de que los sordos tienen una cultura, tienen unas prácticas puntuales, tiene mucha fuerza en los estudios sobre los sordos, especialmente en los angloamericanos. Y obviamente eso soporta esta tensión entre supuestamente educación inclusiva es una cosa y supuestamente educación intercultural bilingüe. Fíjense en esto, educación intercultural bilingüe, que es la misma que utilizan los indígenas. Así que no es de extrañar que tengamos esta tensión dicotómica entre hay algo que es educación inclusiva y algo que no es. Lo que yo estoy proponiendo es que esa distinción es falsa. O si no queremos llamarla falsa, por lo menos llamémosla ficcional. Es elaborada. Siempre vamos a tener algo en la mitad. Sigamos.
Entonces, en Colombia, eso que llamamos etnoeducación, sería como la educación intercultural bilingüe, es algo que pues se está problematizando, y yo diría que sería una manera de tratar de buscar un punto medio. Busquemos algo aquí. Porque la inclusión, pura inclusión y más pura inclusión sería la educación para todos, con un gran peligro de que se pierdan esas necesidades particulares. No debería ser así, ¿no? Pero lo que uno ve es que como se interpreta la inclusión en varios países, termina siendo así. En últimas, entra el sordo, entra un intérprete, tome, ya. Nos olvidamos de que existe el sordo. Eso es triste. Pero también es porque no hay recursos, también es porque hay desconocimiento, bueno, muchas cosas. Entonces es lo que se llama una educación para todos, en oposición a una educación desde ellos, desde todos, ¿sí? Bueno, esto es en gran parte de cómo se soporta la educación inclusiva, ¿no? En una perspectiva de educación para todos, una educación inclusiva, ojo, hay unos que dicen que no es inclusión educativa, porque primero está la educación, después está la inclusión, ¿no? Entonces el objetivo no es incluir solamente, porque de por sí inclusión tiene esa, bueno, no sé si ya lo hablaron, no estoy repitiendo algo que ya dijeron ayer, perdón. Inclusión necesariamente epistemológicamente dice que alguien ya está fuera. O sea, cuando digo inclusión ya estoy poniéndolo afuera y hay un mismo adentro y tú necesitas entrar. Entonces, desde este punto de vista, cualquier educación intercultural bilingüe o en educación, algo que sea propio de los sordos quedaría como una forma de exclusión o como una forma de segregación. ¿Por qué los sordos tienen que hacerse aparte? ¿Por qué tienen que hacerse en la misma aula? ¿Por qué ellos tienen que reunirse en un gueto? Que fluyan en la universidad. Ok, está bien. Pero siempre uno pensará, existe la necesidad de que las personas sordas creen algo propio, entre comillas. Hasta aquí es lo que yo quiero hablar sobre inclusión. Esta es una cabeza. Ya la voy a poner. Ahora, yo quiero hablar puntualmente de lo que sucede en la universidad desde dos categorías lingüísticas. Una es la metáfora gramatical y otra la integración de ética. Lamento mucho que se haya ido Ipal, que se haya ido las personas con las que quería discutir, ¿no? ¿O sé que con nosotros? No, sí, sobre todo porque escuché algunas, me refiero a que escuchaba algunas posiciones de ellos que quería ponerlas en diálogo, ¿sí? Pero bueno, estoy con ustedes, entonces vamos a hacerlo mucho mejor con todas. Es que esto ya nos pone, por eso titulé el tema aquí. ¿Hasta qué punto lo que yo estoy diciendo aquí es otra mirada o es la misma o es otra perspectiva? No sé, de pronto no es otra perspectiva. De pronto usted me dice, no, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, plop, se derrumba, ya no sé. Hay que borrar el título, no era otra perspectiva, sino la misma, otra mirada. Bueno, rápidamente no me voy a quedar en el tecnicismo. Si ustedes están interesados en leer más detalles, yo estoy escribiendo un capítulo de un libro en Colombia sobre esto. Son unas 30 páginas, entonces está un poco más explicado, más detallado, ya con los detalles y los ejemplos. Entonces me voy a ir a la esencia de lo que es la categoría, ¿vale? Sigamos. Entonces, la metáfora gramatical es un concepto de Holiday, ¿sí? Un lingüista inglés, que menciona en su análisis de todo el desarrollo del lenguaje científico en el inglés. Él se está enfocado en cómo ha surgido el inglés científico, en gran parte porque Holiday es profesor de idiomas, profesor de lengua, ¿sí? Entonces, haciendo ese análisis, Holiday en varios escritos que son compilados en un libro, que es el libro que citó ahí, que se llama Language of the Science, el lenguaje científico se llama, es como un compilado. Él fue construyendo esta categoría que llamó metáfora gramatical. ¿Cómo la podemos resumir? Así. Holiday se dio cuenta que para los términos del lenguaje científico, no todas las palabras son iguales. Ustedes como académicos, aquí habrá muchos profesores universitarios, ¿cierto? Entenderán lo que está diciendo Holiday y la importancia de esto por lo siguiente. Existen categorías como adjetivos y categorías como sustantivos.
y verbos, ¿no? Pero es posible, bueno, a nivel semántico, esto es a nivel formal y funcional. En términos semánticos, los adjetivos supuestamente son las palabras que expresan cualidades. Los sustantivos son palabras, formas de palabra que expresan semánticamente entidades. Reduciéndolo más, los sustantivos son cosas, los adjetivos son cualidades, ¿sí? Son formas de características. Los verbos, en ese sentido, semánticamente también denotan procesos, acciones. Entonces, lo que dice Holiday es que a través del tiempo, lo que en un momento era así tan explícito, diferenciado, el lenguaje científico o la interacción que hicieron grupos, élites, grupos específicos de áreas de conocimiento determinadas, empezaron a hacer una transformación en las clases de palabras. Entonces, a ver, si vamos acá. Bueno, la anterior. Entonces, empezaron a convertir adjetivos en sustantivos. Y verbos se empezaron a volver también sustantivos, o podríamos decir sustantivizar, ¿sí? Que por sí eso sería una forma de lenguaje científico. ¿Cómo se dice sustantivizar a diferencia del sustantivo? No hay forma, toca deletrearlo. O podríamos hacerlo, pero tenemos que hacer una gran contextualización. Es decir, sustantivizar se volvería una frase en lenguaje de señas. Algo así como una palabra que es adjetivo por un proceso se convierte en un sustantivo. Eso sería diciéndolo así. Entonces, para poner un ejemplo en inglés, pues los que pone Holiday, fue como para el inglés tenemos long y length, o lo que en español puede ser largo y longitud, o lo que podría ser mover y movimiento. Aquí viene un tema. Es claro, yo creo que debe quedar claro a las personas sordas que las dos palabras tienen relación, pero no es lo mismo. En una palabra estamos dando una cualidad, es un adjetivo. En otra palabra estamos construyendo una cosa, un objeto. Y es el objeto que habla sobre la cualidad de ser largo. Esto es algo sumamente complejo para las lenguas minoritarias. Muchas lenguas minoritarias son de la tipología que algunos lingüistas han llamado basadas en el verbo. Hay una tipología que dicen que hay lenguas basadas en los nombres y verbos y lenguas basadas en los verbos. La mayoría de lenguas minoritarias, muchas, son basadas en los verbos, en las acciones. Lenguas como el inglés, no sé, es difícil, o bueno, más que el español, el alemán, son lenguas que tienen mucha facilidad para decir nombres. De hecho, en alemán son con mayúscula y se pueden pegar. Se vuelven las superpalabras. Entonces, un concepto filosófico de Heidegger como ser en el mundo es una palabra en alemán, es un nombre. No sé, se me olvidó cómo se dice en alemán, pero la traducción es, no es ser en el mundo porque esto es una frase, es ser en el mundo. Ser en el mundo. Dasein, yo me acordé, Dasein, en alemán, ¿no? Pues Dasein. Dasein, ¿sí? Es ser en el mundo. No es una frase, no estoy diciendo que seas en el mundo, no, estoy diciendo que es una cosa. Y esa cosa se llama ser en el mundo. O sea, estamos volviendo procesos o cualidades, las volvemos cosas en el lenguaje. Esto es la ciencia, eso es la universidad. Si una persona oyente, cualquier persona entra a la universidad, es como si los profesores universitarios le dijéramos bienvenido al mundo de las cosas, hasta la próxima. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de palabras que son cosas en el lenguaje, pero ¿cómo? No, o sea, no es perro, gato, mesa, o sea, no son cosas de las que la persona, sino son conceptos, categorías. ¿Y por qué, profe? No, porque es que así es en cada disciplina. Y eso en cada disciplina tiene su diferente asunto. Entonces aquí un tema es, ¿qué hacen las personas sordas cuando ingresan a la universidad
¿Sí? Ingresan a la universidad y se dan cuenta que su uso de la lengua cotidiana, de los amigos, con la mamá, con la novia, no usan estas nociones de volver cosas en el lenguaje del mundo. Es decir, por poner un ejemplo, la seña de largo, ¿cuál sería? ¿Largo cómo es? Largo es largo, porque largo es una cualidad. Yo puedo decir que la camisa es larga, que la calle es larga, que tendría otra seña, ¿no? Porque en muchas señas, en lengua de señas, no sé si ustedes saben, existen adjetivizaciones que dependen, lo que llaman los lingüistas, de la forma de predicación. Entonces, puede ser, en Colombia yo me sé el caso de sangre. ¿Cómo se dice sangre en lengua mexicana? Sangre. Nosotros decimos sangre así. Ojo. Pero literalmente lo que hacemos en lengua de señas, yo no sé si también la misma imaginería en lengua de señas mexicana, exactamente eso no es sangre. Es la seña, es una forma que viene de derramar. O sea, ¿entiendes bien eso? Así, exacto. O sea, digamos que me corté. Está sangrando. Está sangrando. Entonces, den en cuenta que no es un sustantivo en el sentido, o sea, está sustantivizado. Bueno, sustantivado. Sustantivado. Pero viene de una noción dinámica relacional. Y es porque el mundo es así. O sea, es que este mundo de las cosas es un mundo ficticio, el mundo que ha creado la ciencia, que nosotros lo gozamos. Pero el mundo es de las relaciones. ¿Qué es sangre? Es ver algo que brota. Ahora, ¿cómo se puede ver la sangre sin que brote? Desde términos empíricos y prácticos. La sangre no se ve. En la vida real la sangre es algo que es, o sea, solamente es manifiesto cuando alguien se corta y vemos que fluye, ¿sí? Y por eso es que cuando en lengua de señas sangre está sustantivado, y es una de las cosas que voy a decir más adelante, es porque tiene un rasgo específico de iteración, es decir, se hace dos veces. Así. ¿Sí? Y en algunas ocasiones estaba acompañado de un morfema, que se llama en la lingüística, que es como una vocalización. Así sabemos que es sangre. Pero se puede decir de muchas formas, y ustedes entenderán por qué. Entonces, esto es un ejemplo que conozco, pero seguramente ustedes van a encontrar muchas señas en lengua mexicana en donde tenemos eso. O sea, ¿qué tan sustantivo es? No es un sustantivo. O sea, se está sustantivando. No utilizo mucho esa palabra porque es muy técnica. Se está volviendo sustantivo, ¿sí? Pero viene de una raíz muy predicativa, muy, de hecho, es un verbo, puede ser una cualidad o un clasificado. Bueno. Esto tiene muchas implicaciones para el lenguaje científico de las personas sordas. Eso no se le está dando atención. Por ejemplo, una de las ponencias que hacía Adrián, por eso digo que lamento que se fue, porque no quiero hablar de ella sino que esté aquí, es que sí, a veces en la universidad se encuentra uno con conceptos y no importa, lo importante es que esté la noción, el significado. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Tiene que haber comprensión. Pero puede ser surge una seña, puede ser que se deletree la palabra, que haya un acuerdo entre el intérprete, así es como se hace. Pero siento yo que como que no se le está dando importancia a ese problema. Y es el problema central del lenguaje científico. Y el lenguaje científico, bueno, el científico es una palabra también compleja. El lenguaje académico, ¿sí? Técnico y académico. El problema del lenguaje técnico y académico en una minoría, en una lengua minoritaria. Eso no es de poca importancia. Porque lo que tenemos, y esa es una sospecha, yo no lo puedo sostener en un estudio, no en una investigación, no en esta dirección como instrumental,
Yo sospecharía que tenemos muchas personas sordas que por los procesos de inclusión entran a la universidad, está bien, hay un equipo enorme de intérpretes muy comprometidos, muy conectados, muy éticos, hacen estos acuerdos, ¿sí? No surge una seña o no surge, deletrean, se paran en la cabeza de todo y solucionan el problema momentáneamente. Es un problema, es apagando fuegos, literalmente eso es apagando fuegos. Porque si, por ejemplo, un sordo está estudiando filosofía y el profesor dice, bueno, hoy vamos a hablar del idealismo platónico. Entonces tenemos la seña de idea, ¿sí? Creo que es igual. Que tendríamos el mismo asunto, ¿es idea o es una forma predicativa, o sea, como si fuera un verbo de que le surgió algo a la persona? Porque esto puede venir de la imaginería, que es como que se le prende el bombillo a alguien, ¿no? Sería como así. Y es la I, ¿sí? Obviamente esto se ha vuelto la señal idea, pero no es idealismo. Entonces el intérprete puede decirle, vamos a llegar a un acuerdo. Cuando yo diga, sabes que es idealismo, ¿no? Cuando haga la señal de idea. Puedo hacerlo con un modo fin. O sea, puedo hacer así. Y pues me llenaré toda la clase idealismo, ¿sí? O puedo deletrear, pero esa sería la peor forma porque pues en una clase sobre idealismo platónico, créanme que van a decir demasiado idealismo en toda la clase, muchas veces. Entonces la persona va a tener una fractura, un problema con los dedos. En lugar de tomar agua tendría que meter la mano en hielo. Entonces ahí tenemos un problema. Yo este tema lo he analizado más en términos lingüísticos. No quiero complejizar, quiero acomodar la esencia de esta discusión para que ustedes puedan, pues para que podamos tener esta reflexión. En conclusión, para mí esto no es de menor importancia. Y creo que una política de inclusión, bueno, estas las puedo yo, se pueden leer después. Y creo que un proyecto de inclusión debe pensarse en serio qué tipo de estrategia se hace para que los sordos puedan enfrentar estos retos. Yo no estoy diciendo, o sea, no quiero poner un panorama desesperanzador, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? O sea, si el lenguaje científico se creó en 1000 años, ¿cuántos años va a demorar para crear un lenguaje científico de señas? Seguramente también 1000 años, ¿sí? Pero podemos hacer algo contingente. Y lo que quiero decir de forma muy práctica es que los proyectos de inclusión educativa, como se llamen, como se quiera interpretar, deben darle la necesidad, deben ver la necesidad de que exista una etnoeducación, es decir, necesita un espacio propio de los sordos con sus intérpretes que empiecen a sistemáticamente a decir cómo es que van en su área, por lo menos, por área, ¿no? Una cosa es matemáticas, otra cosa es filosofía, otra cosa es biología, pero sí tiene que haber un esfuerzo sistemático por recopilar esas creaciones. O sea, creamos las señas, pero son evanescentes, al otro día se olvidan. En el otro semestre llegó otro sordo y otra vez, ¿cómo es la seña? Y otra vez se crea otra y se crea otra seña. No hay algo sistemático. Por eso es que yo lo hablo en términos de planificación lingüística. Debe hacerse eso en todo proyecto. Hay que pelearlo. Hay que pelear los recursos para que a los intérpretes se les den más horas y se creen espacios para que haya, no un espacio netamente de inclusión que está gobernado por la simultaneidad. Me refiero a que cuando están en el aula, el profesor habla y el intérprete no es libre. Está vendiendo su cuerpo, su libertad. Sí, su alma la está vendiendo al que habla. Es decir, si la persona no para, él no va a parar. O sea, sí puede hacerlo. La libertad es algo, él puede salir corriendo por una ventana, pero supuestamente no lo puede hacer. Él se somete voluntariamente. Por algo nos dice Sartre que la libertad pues es eso, o sea, estamos esclavos de la libertad. Podemos decidir, o sea, si estoy ahí es porque yo quiero, ¿sí? Pero me refiero a que en términos de proyectos educativos inclusivos tenemos que pensarnos y defender la necesidad que los sordos tengan un espacio
que el proyecto de inclusión en general tenga un espacio para sistematizar y pensarse las formas en que los sordos están comprendiendo y teorizando el mundo, porque en términos de Holiday, para él la lengua es solamente una teoría del mundo, cómo se organiza el mundo. Y las señas, las terminologías de los sordos son sus teorías del mundo, las teorías sordas del mundo, cómo ellos están organizando el mundo, ¿sí? Y eso es algo muy valioso. Y eso es mi postura, contribuiría a dejar un plano, una riqueza que beneficie a futuras generaciones. Eso tiene que guardarse como si fuera un tesoro. Ese es el lenguaje científico. Es un capital. En términos más, hay un marxista por aquí. Es un capital cultural, bueno, no marxista, burdiano, ¿sí? Es un capital y eso hay que aprovecharlo para todas las generaciones, ir mejorándolo, ir cuestionándolo, pero hay un acumulado. Si queda como un tema de apagar fuegos, todos sus esfuerzos se van a perder. Para cerrar, hay un tema técnico que voy a saltarme aquí, perdón. Esto es un ejemplo para mostrar la dinámica. Yo en mi tesis doctoral estoy rastreando cómo históricamente se está formando la lengua. Algo así como las etimologías de la lengua de señas colombiana. Nosotros tenemos un caso particular, es que nuestra lengua de señas es realmente una colcha de retazos. Es un armado de muchas lenguas, de cosas, y es muy curioso porque los sordos colombianos de la Federación Nacional de Sordos, pues obviamente, además su lengua la tienen como un patrimonio, y cuando hay conflictos internos, como en el caso de Fundarli, la seña de Fundarli es un grupo de sordos minoritario, minoría dentro de la minoría de sordos, ¿sí? O sea, son la minoría de la minoría. Entonces los sordos minoría están discriminando a esa minoría, o sea, es una discriminación de segundo grado. Discriminación al cuadrado. Porque los oyentes, la mayoría del mundo discrimina a los sordos. Y los sordos son representados por la federación y luchan contra el poder opresor oyente, ¿sí? Heteropatriarcado, blanco, todo, ¿sí? Todo lo posible. Y tienen razón, hay sufrimientos, hay injusticias. Como todas las luchas de estudios subalternos feministas, o sea, eso no podemos negar la discriminación. Pero es algo que, como es vida social, es contradictorio. Entonces, cuando surge dentro de la minoría de sordos un grupo rebelde dentro de los sordos reaccionan como reacciona la sociedad, y es una expresión de quiénes somos, en mi caso, quiénes somos como sociedad colombiana, ¿sí? Eso nos dice mucho sobre cómo construimos la colombianidad, ¿sí? Lo cierto es que no se ha sabido relacionar esto, y estos sordos son rebeldes, y su forma de rebeldía, ¿saben cuál es? Crear señas. Entonces, por ejemplo, tenemos antropología, la seña más vieja era así. Así. Antropología. Pero este grupo rebelde creó antropología. Por supuesto, toda la comunidad sorda dijo: ¡qué horrible esa seña! ¡Tan fea! Es muy fea. Y está dañando nuestro patrimonio sordo, la pureza de nuestra lengua, la lengua que ha venido de nuestros niños, de nuestros abuelos, y que ahora ustedes la están dañando. Porque supuestamente los sordos de árbol de vida hicieron una cuestión analítica de la seña de antropología, supuestamente. Esto, el estudio, o sea, estudio, ¿sí? Estudio, y esto es un ser humano, el hombre, ¿sí? Ser humano. Entonces, el estudio del ser humano es la antropología para ellos, ¿no? Entonces, ahí quedó. Pero lo que yo les decía que me parece muy fascinante de esto es que cada lengua es una forma de teorizar el mundo. Entonces ellos, fíjense cómo describen antropología.
pisando el instrumento de observación. Es el hombre pisando supuestamente el telescopio, porque esto es como un telescopio que simboliza el estudio. Esto, cuando le digo a los antropólogos, se ponen a reírse porque ¿quién se le ocurre eso? A ellos se les ocurrió. Ahora, uno como antropólogo lingüista, yo no estoy en la posición de decir si esto es bueno, si esto es malo, si es feo, si es bonito. A mí no me interesa. Es posible que algunas me parezcan feas, es posible que algunas me fascinen. Pero el tema no es de cómo le parece a uno, sino cómo esto nos ayuda a entender cómo las personas le dan significado a sus prácticas. Entonces, es muy chistoso que los sordos atacan, o sea, la mayoría de sordos atacan a la minoría de sordos diciendo están dañando el patrimonio sordo de nuestros ancestros sordos y nuestros niños sordos. Pero este patrimonio sordo no es puro. Miren, por ejemplo, la seña limpio. Tenemos dos señas. Tenemos la lengua de señas española. Limpio, eso lo encontré en internet. Aquí están las citas, las páginas, sematos. Limpio es así. Limpio. Y en ASL, American Sign Language, limpio es clean, no, es de esta forma. La seña oficial que quedó en el diccionario básico de lenguas colombianas del Instituto Cara y Cuerpo es esta. Atrás. Adelante, sí, son dos adelante. Eso. La seña de limpio actualmente es así. Es pedacito de española, pedacito de lengua señal norteamericana. Eso es la colombiana. Eso es lo supuestamente colombiano. En el corpus que yo estoy construyendo, obviamente uno en la metodología lingüística, uno llega y coge una persona, el colaborador le dice, bueno, hágame la seña. Es nuestro colaborador, que es hijo de sordos, esto es un tema cultural, ¿no? Es hijo de sordos y hermano de sordos, tiene autoridad. Esto lo voy a obviar, esto en el capítulo, si ustedes lo quieren, pueden ver la explicación técnica de cómo se da esta fusión en términos fonológicos, digamos. No se ve bien, no sé si apagamos la luz porque se ve bien. Dense en cuenta que históricamente, o sea, el diccionario es más viejo. Ya en este momento, la señal limpio, fíjense cómo la configuración manual dominante está asimilando todo el segmento. Está en el primer segmento y está ya en el último segmento. La mano sigue siendo, es lo que en el modelo fonológico que yo sigo, se llama el autosegmento manual. Tiene preponderancia, tiene independencia. Esto se describe en el esquema así. Eso pues, solamente voy a explicar acá un poco. La parte donde está CM arriba es configuración manual, o sea, esta la que es la principal. La configuración manual está por encima de todos digamos, los segmentos de la seña, del principio al final. Es posible, sigamos avanzando dos más, que la seña vaya a quedar así en un futuro. Es decir, voy a hacer enseñas. Primero es así. ¿Sí? Esa es la oficial, diccionario. Pero no se hace, bueno, algunos la hacen así. Ya se está haciendo así. La mano sí. Va a ser así y la hemos visto ya que la seña ya se dice así, limpio. Se está perdiendo el primer segmento, el punto de articulación, que se llama este primer punto de articulación cabeza. Esto es para mostrar que existen formas en que los sordos teorizan el mundo. Esto obviamente no es como tal teorizar el mundo, sino es cambio lingüístico. En lingüística se llama cambio lingüístico, es histórico. Pero ahorita en este momento los sordos de Colombia, el grupo que yo estoy trabajando, investigando, hizo esto. Más adelante. Esto. Tenemos la seña chistoso, que es esta. Tenemos la seña pensar, que es casi igual que American Sign Language. Pensar. Así. Los sordos están diciendo, resulta que cuando ya acceden a la noción de humor, dicen, sí, humor
O sea, esto es ser chistoso, un poquito predicativo, ¿no? Ja, 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 tan chistoso. Pero humor es un objeto de lenguaje, entonces ellos dicen, no puede ser chistoso. Chistoso no es humor, hay una comprensión en el nivel de categorías. Y inventaron una nueva seña, como está esta tendencia de crear señas nuevas por todo. Sí, realmente es una cuestión que se ve viralizada. No digo que sea buena, tampoco digo que sea mala. Es nuestro sentido, o sea, es nuestra historia colombiana, lo que está pasando en el país. Creo que es lo que ilumina lo que puede pasar. Para otros, no estoy diciendo que hagan lo mismo que en Colombia lo hagan acá, sino que quiero que se vea en contraste. Entonces, lo que hicieron los sordos en Colombia fue esto. A ver, este es el esquema. Aquí, chistoso. Así. Si era chistoso, humor. Es una fusión de una parte de pensar. Es como, digamos que conceptualmente eso se podría ver como un chistoso superior. ¿Sí? Intelectual, porque es de la mente. Un chistoso, porque claro, ellos dicen humor, el humor político, por ejemplo, es una cosa muy distinta a uno pisar una cáscara de plátano y caerse. Y hay una cosa ahí elaborada en lo que es el humor, así como crítica social, bueno, toda esta carreta. Entonces, básicamente esa es, digamos, mi invitación. Como les digo, los que deseen profundizar un poco más, yo esto igual lo estoy organizando en un capítulo del libro, y también hay algunos escritos que van como más afinado, más en detalle pues esta discusión. Agradezco mucho la participación y espero que pues haya sido, digamos que haya puesto esta semilla para empezar a presentar este tema del lenguaje académico técnico en la lengua de señas. Gracias. Tenemos todavía tiempo para un par de preguntas. Si pueden llevar el micrófono para allá, por favor. Buenas tardes. Bueno, me surgió una duda el día de ayer, pero bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un sordo adquiere alguna segunda discapacidad? O sea, por ejemplo, ya sea por accidente, por enfermedad, ya sea la discapacidad motriz o la ceguera. O sea, ¿cómo él puede comunicarse, por ejemplo, si no tiene una mano, ¿no? O por ejemplo, cuando él está ciego, ¿cómo puede comunicarse? O sea, a lo mejor se puede comunicar, pero ¿cómo él se puede dar cuenta cuando el intérprete le está haciendo, que le está respondiendo, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿cómo se está trabajando en esa parte? Te lo puedo responder de esta forma. La persona sencillamente deja de ser sorda. Se fragmenta y entra en un proceso que depende de muchas variables. Entonces, esto es tan prolífico como le esté pasando, tan prolífica las situaciones que tenga la persona. Entonces, rápidamente, si nace sordo y ciego, como decía Helen Keller, no sé si tú sabes esa cita, Helen Keller no, una sordociega líder en Colombia, pues te voy a terminar. Es casi como decía ella, ser sordociego es como estar enterrado debajo de la tierra. Sentía que no podía respirar. Ella lo dijo porque era oyente, veía, era vidente, oyente, y cuando iba a tener su segundo parto, no sé cuál era, una complicación en el embarazo, ¡pum!, la dejó de repente ciega y sorda. Y lo único que tenía era su cerebro y su cuerpo, ¿no? Y logró empezar a encontrarse ella misma, y en este caso, yo sé que se llama Silvia, pero te debo el apellido, lo encuentras en la página de SURCOI, que es la Asociación Nacional de Sordociegos de Colombia. Ella encontró que en la mano podía entenderle la letra a su esposo. Entonces el esposo le escribía con letra cursiva en la mano y ella le entendía todo, y el esposo llegó a ser el gran intérprete, y ella fundó la Asociación Nacional de Sordociegos, Asociación Colombiana de Sordociegos de Colombia. Pero si la persona es sorda, nace sorda, adquiere la identidad de una persona sorda. Una de las personas que pueden ser unos estudiantes de la universidad, un sordo activista como Alejandra Hidalgo,
Y hay muchos sordos que quedan ciegos. Y esa es otra cosa. Terra Edwards, una antropóloga que ahorita está trabajando en Calaudet, tiene la tesis de que cuando las personas sordas que tienen el síndrome de Usher, que es ese que empiezan a ver cada vez menos hasta ver por un tubito, y después el tubito se borra, entonces quedan ciegos, pueden desarrollar dinámicas que hacen que sean otro pueblo. Inclusive la tesis de Terra Edwards es que la lengua de señas táctil norteamericana es otra lengua. Es otra lengua. Y les pongo los ejemplos. Si una persona es oyente, es oyente y ya es ciega, y queda sorda, es otro mundo. Si una persona es sorda y se queda sin manos, es otro mundo. Yo conozco nomás a un sordo que tiene discapacidad física, entonces tiene las manos pegadas acá, al pecho. ¿Qué pasa? Es otro mundo. Él asumió una identidad de persona sorda que hace la lengua de señas acá. Y pues los amigos le entienden. El que no está muy acostumbrado, se empiezan a hacer ciertas adecuaciones porque tiene las manos pegadas al pecho. Y así, nos quedamos toda la noche diciendo, si se queda sin un pie, si entonces se queda sin un ojo, o si no es el tema de discapacidades, ¿no? Sino un sordo que es negro, un sordo que es LGBTI, un sordo que es intersexual, o sea, que es bisexual. Es decir, eso es un universo que nos lleva a un tema que nos saca, digamos, pues, de esta discusión que tiene que ver con el lenguaje científico. Tenemos otra pregunta de este lado, por favor. En cuanto a lo que es el lenguaje académico, que ahorita los sordos, en este caso mexicanos, me imagino que los colombianos igual, ¿qué experiencias se han tenido en otros países donde ya los sordos han accedido a las universidades de hace tiempo? ¿Se fomentan estas reuniones para abordar el lenguaje académico o cómo es la experiencia? Muy interesante esa pregunta, está muy buena. Es que tenemos algunos, yo no la tengo en primera mano, no puedo decir que yo soy el que he entrevistado y que he visto, ¿no? Pero información que he recibido de segunda mano me dicen que en Norteamérica, por ejemplo, existen muchos sordos con doctorados, maestría, hay sordos médicos, abogados, ingenieros. Se encuentran ingenieros en todas las ramas, muchas, por lo menos ramas del conocimiento, no solamente en la educación, humanidades. Y en palabras, eso es comunicación personal de una persona que le dijo a otro profesor y que él me dijo a mí, así puede citarse, o sea, así de confiable, pero creo que sí es verdad. Esta persona decía, ¿saben qué? En últimas, para estos sordos ya la lengua no es un problema, porque ellos chatean, ellos escriben en física nuclear, ellos para esto, en el caso de los sordos norteamericanos, presuntamente el camino que tomaron no fuera construir un lenguaje científico, académico, técnico en lengua de señas, no, es el inglés. Y eso es un camino. ¿Sí? Y eso es un problema que no toque acá porque eso es otro, nos vamos por otra discusión, es que en últimas lo que necesitamos es que los sordos escriban y lean en español. ¿Sí? No pueden oír. Podríamos, esto es un tema muy polémico, yo no lo defiendo, pero sí, si pudieran oír, pues que también oigan, ¿sí? O sea, ¿por qué no pueden oír? Si pudieran oír, ¿sí? Y que escriban y lean en español. Cuando las personas acceden a la escritura, hay un lingüista colombiano que es Leonel Tovar, él mantiene esta tesis que es muy dada de Holiday, ¿no? Él sigue a Holiday. Él dice, miren, en última lo que pasa es que la persona de la minoría no está, o sea, en última su lengua no es el objeto principal de acción, sino es acceder a la lengua en donde se desarrolla el conocimiento. Entonces los indígenas colombianos estudian en español, leen en español, leen en inglés. O sea, si un indígena colombiano se va a Harvard, estudia en inglés, lee en inglés, habla en inglés y todo, se vuelve un super doctor de Harvard, vuelve a su comunidad y empieza a desarrollar un cambio, ¿sí? Pero ya el acceso a la educación, los conceptos, todo eso estuvo en otra lengua. Y hay un proceso muy interesante de lo que venga. Lo que dice Holiday, pues no, pues yo lo que dice el profesor Leonel Tovar, no sé si lo dice exactamente Holiday, es que esas estructuras académicas bajan a la lengua.
Cuando ya están en la persona, en otra lengua, la lengua de la ciencia, terminan bajando. Yo no me siento muy cómodo con esa idea, es porque eso, traduciéndolo a los sordos, es no nos interesemos por la lengua de señas, interesémonos porque leen. Y si los sordos leen y escriben en español científico, en un futuro todas esas estructuras técnicas académicas del español científico, que es el mismo del inglés científico, del alemán científico, bajarán a la lengua de señas. A mí me parece eso una idea muy peligrosa, porque llevamos en Colombia 25, 30 años descubriendo el secreto, el santo grial de la escritura, y no, o sea, los sordos no, pues sí escriben. Hay sordos en mi país, tenemos sordos que están haciendo maestría, varios, tenemos unos 7, 8 que están haciendo maestría, unos 8, 9, de hecho más. Tenemos demasiados sordos en la universidad, especialmente estudiando para ser maestros, lo que llamamos nosotros licenciaturas. Entonces, digamos que yo, sin sacar ideas preconcebidas, me parece que la decisión que toma cada país, o sea, cada comunidad de sordos, cada minoría en cada región, puede ser tan radicalmente diferente. O sea, podemos tener sordos que no les interese su lengua, o sea, ellos sí la aman, pero para volver la lengua de señas académica no les interesa. En inglés, en Norteamérica es un caso que seguramente es así. Ellos llaman las cosas, además como muchas palabras en inglés son monosílabos cortos, es más fácil, sí, por ejemplo, hay muchas palabras, de hecho la ASL, back, por ejemplo, es back, o sea, pero rápido, ¿no? Back, es deletreado, hay muchas palabras. Y eso es algo que en teoría de la traducción, que no de teoría de la traducción, Gideon Tobin habla como las normas de traducción. Entonces, es como sociohistóricamente se configuran formas de traducir. A mí me parece que estamos frente a eso. Colombia no es el caso en donde se esté dándole prioridad, a pesar del gran acceso que tienen los sordos a la educación, en este caso la universidad, con sus bemoles obviamente y maestrías, sigue habiendo la necesidad de los sordos, pues este fenómeno de Fundarbit, de crear señas, y hay un enorme desinterés porque la lengua de señas tenga palabras deletreadas. De eso es en la mayoría, incluso de la federación. A los sordos no les gustan las palabras deletreadas. ¿Qué va a pasar? No sé. O sea, yo creo que son distintos caminos. Ahora no sé cuál es el camino que se está tomando México. O sea, seguramente puede ser algo parecido o pueden ser varias, digamos, algo entre las dos cosas. Pero sí, o sea, yo ahí sí no te voy a decir que es una sola cosa, pueden ser las dos. Tenemos otra pregunta ahí atrás. Cada lengua tiene sus propias reglas gramaticales, por decirlo así, para crear los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, en español, yo tengo bueno, malo, y si le agrego un artículo, lo bueno, lo malo, ya lo estoy sustantivando de alguna forma, ¿no? Para poderlo ver como un objeto. En tu estudio has descubierto si hay algunos elementos, por lo menos en la lengua de señas colombiana, gramaticales para crear esta sustantivación, o más bien se basa en construir el concepto y reconstruirlo en elementos visuales, como lo que mencionabas de antropólogo, ¿no? ¿Cuál crees que es el camino que está siguiendo la comunidad? No sé. No es porque quiera sabotearte la pregunta, sino porque es que es realmente lo que estoy tratando de encontrar. En estudios lingüísticos, bueno, en la presentación tenía un ejemplo de, o sea, ya tenemos estudios lingüísticos en ASL, por ejemplo, los estudios de Supaya que ahí tengo un ejemplo, no lo mostré, es que hay distinciones nombre, verbo, dadas por la iteración. Es decir, en ASL, según Supaya, año 78, 1978, se puede hacer distinción nombre-verbo en algunos verbos como esto, nombre, silla, 2 veces, y verbo, sentarse, 1 vez, plancha, 2 veces, ¿sí? Plancha, planchar, ¿sí? Avión, 2 veces, volar en avión, verbo y un nombre. Eso nos podría solucionar el problema.
Entonces busquemos la iteración. En el modelo que yo uso fonológico llama iteración. Pero sabes que cuando uno mira los datos es una locura. De hecho, uno le pregunta al informante y mi colaborador sobre el que sale la foto me decía, realmente yo siento que no hay esas distinciones en lenguas colombianas y eso que estamos influenciados por hacer. Él me dice en sus palabras que el nombre sentarse es este, sentarse, y el verbo silla es. Y entonces yo le digo, ¿cómo haces tú para saber cuándo es una silla y cuándo es sentarse? Él dice, por la frase, es funcional, ¿no? En morfología eso se le llama morfema cero, es decir, tiene la misma forma y hay un morfema cero, es decir, es no marcado, ¿sí? El verbo es no marcado, es decir, la misma forma sustantiva y el verbo es eso mismo más algo que dice que es verbo, pero es no marcado. Hay unos ejemplos que veo que se aplica, que se sustantiviza, se ve que es la iteración, pero no tengo nada concluyente. Pero créeme que estaría fascinado en encontrar algo formal, pero pues eso no es de que lo que uno quiera, sino de lo que realmente se encuentre. Entonces, hasta ahorita no hay nada concluyente al respecto. Lo que pasa es que tú sabes que está el tema formal. Cuando digo formal me refiero a fonología, morfología, sintaxis, el sistema, ¿sí? Pero eso también entra en discusión cuando vemos que es una lengua visual. Entonces, ¿qué tan? O sea, tenemos el sistema y podemos decir que, por ejemplo, en el modelo de autosegmento manual que yo manejo, el punto de articulación puede ser cabeza, torso, brazo o mano 2, ¿sí? Si yo tengo el punto de articulación cabeza, hay una disposición que es una clase de rasgos dentro del punto de articulación. Es algo así como cuando uno dice en fonología modo, digamos, dice velar oclusiva, ¿sí? Entonces aquí en este caso es cabeza y hay una disposición. Y uno puede decir que es superior o inferior. Puede decir que es ipsilateral, contralateral. Hay una seña, por ejemplo, lengua-lenguaje nueva que se ha creado, que es esta, lengua-lenguaje. Entonces, fonológicamente hay una distinción de rasgos. Una cosa es la disposición superior, otra cosa es la disposición inferior. Ok, pero hay un elemento aquí, es que esta seña surgió por la idea, lo que yo les digo, de esta noción de que todo lo que está aquí arriba es superior, y eso es lo que llama las metáforas conceptuales. Superior, o sea, arriba es abstracto, abajo es concreto. Entonces hay una fusión aquí del mundo, que es lo que llamo yo incrustación, pues el modelo antropológico. Entonces, pues, yo quisiera encontrar elementos así. Y puedo, o sea, no sé, no puedo decir que los vaya a encontrar, pero si no los encuentro tampoco no quiere decir que efectivamente hay unos procesos de sustantivación. O sea, lo que estoy pensando ahorita es que, sí, hablemos de la sustantivación, pero no le tiene que ser porque busquemos que se repite la seña o busquemos que tenga una palabrita o, ¿sí? Que tenga una forma, porque es posible que sí o es posible que no. De pronto es otra forma y no la hemos descubierto. Eso es lo que esa es la perspectiva que estoy ahora. Tenemos tiempo para una última pregunta acá atrás. Gracias. Bueno, son comentarios también con relación a lo que se está haciendo aquí en el país y en particular en la Ciudad de México. Sí está habiendo iniciativas en torno a la creación de señas de nivel académico. Hay iniciativas, por ejemplo, por parte del doctor René González, que ahorita está proponiendo un equipo multidisciplinario que se reúna justamente desde esta perspectiva también etnográfica y se están generando propuestas para crear señas y a su vez promoverlas a la comunidad sorda. Y también comentar un poco en torno a que estas investigaciones que tú estás realizando, también yo he observado que lingüistas de nuestro país las están iniciando también. La verdad es que yo creo que una diferencia bastante grande con relación a otros países es el tema de la difusión que se hace de estos estudios. Y desafortunadamente luchamos en nuestra cultura mexicana con este tema del plagio y muchos de los investigadores son un poquito celosos de su propia investigación
justamente ante el temor de que otros se la atribuyan, ¿no? Es algo que yo personalmente entiendo, y sin embargo yo estoy en la postura de que se difunda el trabajo que se está realizando desde ellos, ¿no? Dando por supuesto el crédito como en este momento tú nos compartes, y seguro que si en algún momento compartimos lo que tú nos estás aportando, daremos todo el crédito, ¿verdad? Sí, solo quiero señalarlo porque sí hay iniciativas en nuestro país, en la Ciudad de México y en otras ciudades, y bueno, creo que sí es importante comentarlo. Y por otro lado, a mí sí me interesaría preguntarte específicamente en la experiencia que tú has tenido en tu país y en las experiencias que has visto en otros países, ¿qué se ha realizado para que esto que ya se ha ido avanzando, aunque pareciera poco, los avances que se han ido logrando en cuanto a estos temas que tocas, se difundan a quienes necesitamos tener esta información, como en el caso de los intérpretes y el personal que trabaja en contacto directo con la comunidad de personas sordas? Es decir, ¿cuáles han sido los canales de difusión que en tu caso o en tu país se han hecho, se han generado para difundir esta información? Cuando hablas de la difusión no me queda claro es si te refieres a investigaciones, discusiones sobre este tema o a experiencias locales. Sí, quizás tanto, bueno, por un lado, evidentemente las investigaciones siempre adquieren la forma de artículos, como lo que estás comentando en este capítulo. Sin embargo, me refiero a si han generado algún tipo de sistema de difusión específico, por ejemplo, para estos videos que has ido capturando con el apoyo de tu colega sordo, que se ha ido haciendo para hacerlo difundir a la comunidad sorda y quizás inclusive también someterlo a esta retroalimentación con otros sordos. Bueno, ya entiendo. Sí, créanme que eso también es otra discusión bastante amplia. Yo soy de la filosofía de que esto hay que difundirlo, esto hay que socializarlo, el conocimiento es libre, ¿no? Gran parte del trabajo de la lógica académica funcionaba sobre eso. Por ejemplo, las revistas indexadas hoy ya no le dan prioridad a cuántas revistas publicas tú, sino cuántas veces te citan otras personas. En Colombia, el departamento, yo soy becario de Colciencia, o sea, del Instituto Colombiano para la Ciencia y la Innovación. En una de las conferencias nos decía que Colombia era uno de los países que más producía artículos, pero era el menos citado en el mundo. Entonces, estamos haciendo montañas de gente que escribe cosas, pero nadie las lee. Entonces, esto es una cuestión bastante problemática. La producción académica desgasta a nivel académico, es decir, la revista de pares, esto es un asunto que es una forma de autoflagelación, ¿sí? Que uno acepta. Eso hace que sea el material que se produce en términos de artículos, capítulos, libros, no tenga tanta circulación o no tenga tanta producción como tal. Vamos a mirar revistas científicas, vamos a encontrar con una cantidad limitada de trabajos publicados. Y en el discurso académico, ustedes sabrán, los que son docentes universitarios, lo que no se publica no existe. No, pero es que hay una persona por allá, sí, ¿dónde está? No, él lo tiene guardado bajo su cama de colchón, no existe. De hecho, yo le hago una crítica a mi país, al Instituto Colombiano de Sordos, INSOR. Cada siempre que yo hago discusiones sobre esto, hay funcionarios del INSOR que dicen, sí, nosotros hicimos una investigación y eso ya lo habíamos encontrado. ¿Y dónde está? No, hicimos un informe oficial para que entregamos el proyecto. ¿Y dónde está el informe? No, está en la biblioteca. No existe. No es algo que yo pueda ver. Entonces, ese es un problema que tenemos en Colombia. Que hay mucha gente haciendo cosas, pero lo que se produce a nivel de ciencia, innovación y tecnología, o sea, eso es algo ideológico, ¿no? Pues yo quiero decir, no quiero aquí ponerme en un tema superior, o sea, es un juego, ¿sí? Pero supuestamente el verdadero conocimiento está ahí, ¿sí? En lo que hace, y así se mide la academia a nivel internacional. Entonces, obviamente, yo, al hacer un doctorado, a mí me exige, o sea, me exigen y también me tengo que exigir a entrar en esa lógica. Hasta el punto de que todo lo que escriba, si no es publicado, si no me cuenta, no lo puedo hacer. O sea, no vale la pena. Entonces, yo siento que puede ser lo que pasa en México, que tenemos muchas experiencias, muchas personas que están haciendo cosas muy interesantes, pero necesariamente eso no quiere decir que estén deseosos de empezar a este sistema
algunos porque no son universitarios, o como sucede en la academia, es que ni siquiera ser universitario. O sea, tú peleas en las revistas teniendo un doctorado en adelante. O sea, tú entras al juego teniendo un doctorado. En ese sentido, el doctorado es el inicio, no es el final, sino el inicio de la carrera como investigador y científico. Eso es algo que tiene mucha exclusión y discriminación. Yo he estado en países y el ejemplo más amplio de difusión y socialización por la política que ya ahora está amenazada es el caso de Brasil. Y yo les voy a decir algo, por favor. Necesitamos con urgencia romper la gran cortina que está separando nuestra región. Hay una cosa que está pasando en Brasil, otra cosa que está pasando en América Latina hispánica. Y muchas de las cosas que discutimos acá, de inclusión, de TED, eso ya lo han discutido y está escrito en portugués. La política educativa de Lula y pues, de todo este tema que ustedes sabrán, generó que hubiera acceso público y gratuito para muchas personas. Entonces tenemos muchas tesis de maestría, tenemos muchas tesis de doctorado, bueno, varias, ¿sí? Yo estoy centrado en la de traducción y la de lingüística, pero hace poquito me encontré a un sordo que, claro, hizo su tesis doctoral en educación y en antropología, o sea, el universo más grande. Y ya se han pensado muchos problemas desde una perspectiva. Lo que pasa es que no hay diálogo. Lo que pasa es que también no leemos en portugués, por ejemplo, porque no leemos en inglés. Y porque, pues, obviamente, esto tiene que ver con la lógica multilingüe que no atraviesa Latinoamérica y el Caribe. De hecho, Latinoamérica para nosotros es Centroamérica hasta Argentina y se olvida todo lo que es Jamaica porque son países que hablan inglés. Entonces hay una cuestión, una fragmentación. Yo estuve en Perú, pues no es que haya estado en muchos países. Brasil, Perú, México. Y conozco Venezuela, pero pues no es porque haya ido mucho. Y es igual. Entonces, yo lo que siento es que en el campo de los sordos, traducción, interpretación, lingüística, no hay diálogo entre las personas que se están dedicando a eso. Es parte de este trabajo, intentar como gastar de mis recursos, ir a tales partes, socializar y que empecemos a conectarnos. Lo que yo he hecho está en un sitio web. Yo, de hecho, diseñé un sitio donde pongo todo, lo puedo compartir, es totalmente libre y me he esforzado por ir actualizándolo. Es de libre dominio y pues en esta lógica, pues lo que dices tú, ¿no? La ideal es que cuando visiten un arbolito de esos y todo, pues ponga mi nombre. O sea, yo me gasté tiempo haciendo el arbolito, pero pues digamos no me preocupa, ¿sí? Es decir, ya el tema aquí no es que te plagien, sino el tema es cómo tú haces que se reconozca tu trabajo. La persona que plagia corre el riesgo de quedar como... O sea, hoy en día la información es muy fácil de ver y contrastar, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Agradecemos la participación del doctor Alex Barreto Muñoz y hacemos entrega de su certificado. Con esto damos por concluido el primer seminario de buenas prácticas de inclusión educativa. Muchas gracias a todos los conferencistas, a todos los participantes. Los esperamos el año que viene.